Entre compas, y parceros, este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan. y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. 3, 2, 1, go. Como estas constelaciones familiares ven el dinero, porque es importante también darle orden al dinero o a nuestras ideas acerca del dinero. Mira, yo no quiero dejar pasar esto sin decirles, sin mencionarles los 3 principios que rigen esta herramienta. El principio de pertenencia es el primero, el principio de jerarquía y el principio del balance o del dar y recibir. ¿Qué pasa con estos 3 principios? Estos 3 principios deberían estar en todo sistema familiar, y cuando ellos están en orden y se pueden observar y ver y hacer consciente, entonces cuando nosotros desde allí, desde ese punto empezamos a ordenarnos. Nosotros con respecto a nuestro sitio, y dijiste una palabra muy importante que es integrar. Integramos a todos los que pertenecen y están dentro de nuestro sistema. ¿Y por qué quiero enlazar esto con la pregunta que me haces? Porque el principio de pertenencia es que todos pertenecemos, es decir, pertenecen todos, los muertos, los vivos, papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos, todos pertenecemos. No se puede dejar a uno o excluir a uno, aunque en los sistemas se ven exclusiones, ¿ok? El otro principio es el principio de la jerarquía. Todos la preeminencia la tiene el que llegó primero, ¿ok? En este caso, partiendo desde nosotras, ¿quiénes llegaron primero? Nuestros padres, ¿ok? Y todos, ese principio de la jerarquía se debe respetar como honrando ese lugar que tiene cada quien en el sistema familiar, honrándolo y viéndolo, reconociéndolo. El principio de pertenencia, disculpen que me vaya para ese primer principio, los únicos que no pertenecen son aquellos que cometen un suicidio o un homicidio. Son las personas que están excluidas del sistema, ¿ok? Luego viene el tercer principio, que es el dar y recibir. Este principio se ve mucho, sobre todo en las relaciones de pareja. Es estar presente y estar de igual a igual. No así, no se puede aplicar a las relaciones de padres e hijos. Desde el enfoque sistémico decimos que los primeros son los grandes y los últimos somos los pequeños. Es decir, nosotros cuando somos hijos estamos en una posición de recibir y los padres están en una posición total de dar. Entonces ahí entra tu pregunta y es muy lindo. Mira esto, miren esto. La relación del dinero desde las constelaciones familiares es una metáfora con la mamá. Es una metáfora con mamá, con la madre y con la relación que tenemos con ella. Es una relación que la debemos ver, honrarla y tener muy de cerca. ¿Por qué? Porque todo esto que tiene que ver con cómo nosotros vemos al dinero es como nosotros vemos a mamá. O como vemos a mamá, así nos va a ver el dinero a nosotros. Eso es así. A veces les digo a mis Wow. por chiste, porque fíjate, en esta metáfora, el dinero equivale o es un equivalente a mamá, a la madre, a la figura materna. Entonces, nosotros a veces, yo le digo, si usted tiene mucho problema con su mamá, haga las paces con su madre, y me echo a reír, porque aunque sea por conveniencia, pero no funciona así. Yo se Y los es digo jugando para que lo entiendan, pero no funciona así. Dime. Hilary, es curioso, qué pena te interrumpo, porque por lo general entendemos que el hombre es el proveedor, que tendría Ajá. que ver es la relación con el padre, que es el que se supone que provee, el que trabaja, que por generaciones es el que pues provee a la casa, al hogar, económicamente, y que también digamos que por la energía del hombre o mentalmente hablándolo, digamos desde lo científico, el hombre es mucho más mental, mucho más matemático, se relaciona más hacia las profesiones que tengan que ver con el dinero, con los números.
Ujú. Entonces ahí, ¿cómo se percibe esa, digamos, diferencia totalmente de lo que nosotros percibimos del hombre Ya te y lo de la mujer explico. también? Desde el enfoque sistémico, la madre es la primera persona que nutre al bebé. Tú recibes vida de ambos, ¿ok? Porque uno da y la otra recibe. Es decir, el hombre da su semilla y la mujer es contenedora, contiene la semilla, que es la personita que va a ir adentro. Pero quien nutre desde que fue sembrada es la madre. Quiere decir que es un equivalente, porque ¿qué pasa? Cuando les hablo de equivalente es, el dinero es igual a la madre, el dinero es símbolo de supervivencia en esta vida, ¿cierto? Necesitamos, requerimos, me gusta más usar esa palabra, requerimos del dinero como una bonita energía, fíjate cómo lo vemos, es una energía de amor y de vida. Como tú ves a la madre, así el dinero te va a ver a ti. Por eso es que debe haber una armonía. Y cuando la persona me dice, pero es que yo no puedo tomar a mi madre, yo no me gusta, no tengo buenas relaciones con mi madre, no se trata de que tú vas a agarrar y vas a andar con tu madre para arriba y para abajo, como le digo yo, o vas a olvidar las cosas que no, las vas a ver su historia desde un punto de no juicio. Pero se dice fácil, pero no es Ujú. fácil. Ese trabajo, ustedes lo saben, no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Entonces, ¿por qué el padre? Y te voy a explicar. La figura de la madre es todo lo que tiene que ver con nuestras relación con el dinero, pero también así con las relaciones, con las ocupaciones o las profesiones que nosotros elegimos. Por eso es que a veces vemos cómo la profesión nos da la espalda a nosotros. Es decir, somos abogados, médicos y no logramos algo que queremos, y es porque tenemos que revisar cómo estamos nosotros con la madre, porque si le damos la espalda a la madre, la profesión nos va a dar la espalda a nosotros. Eso en cuanto a energía. ¿Y qué pasa con tu profesión? ¿Quién es tu profesión? Es la que te da ingreso. Sí. Es la supervivencia en aquí y ahora. Pero ¿quién es papá? Papá es el éxito. Los dos tienen que ver con el éxito, pero papá es el que te da el tomar la fuerza para la vida, el empuje, poner límites, autoridad. Ese es el padre, esa es la figura del padre. Todo lo que tiene que ver con emprendimientos, proyectos, porque te da la fuerza, el empuje, como él mismo lo dio en un primer contacto con la madre. Él te dio el empuje para que pudieras ir a la vida. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Entonces, Mm, sí, tiene que ver mucho interesante. los dos, el éxito, la figura del éxito es 50 y 50. De hecho, nosotros los consteladores o terapeutas sistémicos decimos, somos 50% mamá y 50% papá. Si nos estamos negando a uno de ellos o a ambos, nos estamos negando a nosotros mismos. Y eso es muy fácil decirlo, pero no lo vemos hasta que lo hacemos consciente realmente. Y podríamos estar, y ya me ha pasado, constelando o tratando un mismo tema durante años. Por supuesto, en constelaciones se ve muy rápido porque hay personas que ya llegan como tan agotadas y deciden, o sea, yo le decía ayer a una persona, le decía, nosotros vamos a ver siempre y cuando a la medida que estemos dispuestos a recibir. ¿A recibir qué? A ver la verdad, a aceptar la verdad y a asumirla tal y como es, sin drama, sin juicio y sin expectativa. Wow, Hilary. No, te abre la cabeza toda esta información. Te entiendo, créeme que Wow, te wow. entiendo, te entiendo. Sí, es demasiada información muy potente, Y muy, se las muy, muy, estoy, y muy se las fuerte. estoy, y se las estoy diciendo así como que, ¿sabes? Porque quiero que todos entendamos, hasta yo siempre estudio con las personas cuando hago este tipo de cosas, sigo estudiando, Sí, realmente, y y más todavía allá me asusto. porque tú obviamente lo haces ver muy más sencillo, ¿sí? De lo que parece, pero sabemos que el trasfondo interno, o sea, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo es mi relación con mi mamá?
como en mi Ajá. relación con mi papá. Sí, capaz de pronto tuve abandono de padre, abandono de madre, o mi mamá falleció cuando yo era pequeño, o Ajá. como tantos tipos de vínculos y de relaciones. Ahí es donde uno empieza a decir, Dios mío, o sea, tiene mucho sentido lo que soy ahora como persona, las creencias que tengo, lo que pienso acerca del dinero y sobre todo en realidad en la vida. Y me parece fascinante, de verdad que te pone a pensar mucho estos temas. Y empecemos como con el primer ítem que me parece a mí muy particular, y es que precisamente el dinero no alcanza. Por más de que trabaje, tenga 3 trabajos, y a ustedes que, no sé tu historia en Estados Unidos, pero yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que tienen 3, 5 trabajos, que no les alcanza el tiempo y las manos para trabajar y precisamente ganar ese dinero. Y dice, por más de que yo tenga o gane bien, o lo que yo entiendo por ganar bien, no me alcanza. No es suficiente, nunca es suficiente. Entonces, ¿qué crees que a partir de esa relación con la madre, cómo ves desde las constelaciones familiares como este sistema de creencias? Mira, es interesante. eh, el dinero, como es un equivalente a la madre, primero hay que hacer una revisión con ella. Definitivamente. Siempre vamos a trabajar con papá y con mamá. Siempre. Pero así como tú ves a tu madre, ¿cómo se debe ver a una madre? Con honra, con respeto, con amor. Así se debe ver el dinero. De hecho, es un equivalente, ya lo dije. Entonces, habría que revisar cómo tú ves esa relación, cómo estuvo, cómo está en tiempo actual, porque definitivamente el dinero es como que, ¿cómo ves tú al dinero? ¿Como algo inalcanzable? ¿Como algo que está lejos y que no lo puedes tomar? Porque hubo padres y madres que no estaban disponibles para nosotros, que no cubrieron carencias. Si ves la similitud entre el dinero y la mamá o el papá? Sí. Entonces, pero esta vez es con la madre, definitivamente. Y si esa relación no estuvo, y esas frases que nos decían tanto, que también a ver, porque hay implicaciones sistémicas, las pueden haber. ¿Qué son implicaciones sistémicas desde el enfoque sistémico? Es conflictos, patrones, situaciones repetidas o que estamos atravesando en tiempo actual, pero que no nos pertenecen, que nosotros sabemos que no son de nosotros, como hay otras que sí nos pertenecen. Por ejemplo, como lo dijo, no sé si fue Angie o Rocío, tener abundancia y no saberla manejar. ¿Por qué está pasando eso? Tengo un mal manejo de gestionar las emociones con el dinero, o sea, hay mucho de nosotros. Pero también puede haber una implicación sistémica. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas con el dinero, bancarrotas, quiebres, el dinero se va, o el dinero no llega, o llega pero no se queda, tiene que ver mucho también con esa energía de cómo estamos viendo nosotros al dinero y cómo nosotros lo percibimos y él nos percibe a nosotros. Porque ustedes dirán, ok, una madre que no estuvo o que simplemente, tú sabes que todos venimos de una familia y todos venimos de 2 progenitores, una madre y un padre. Hay personas que me dicen, Hilary, pero es que yo no conocí a mi mamá. Eso no es irrelevante porque tú tienes una mamá, así no te haya criado. Y tu mamá biológica y tu papá biológico son los que tienen la codificación transgeneracional, o sea, tú los tienes de ellos, no de tus padres adoptivos. No perteneces a ese sistema. Entonces hay que revisar cómo nosotros estamos mirando, con qué respeto, si te estamos mirando con honra, con respeto, con desagrado, con quejas, porque eso interfiere. La energía el dinero es una energía y es circulante. Cuando él se estanca, ¿qué está pasando en nosotros? Hay que revisarlo. Cuando él no llega, hay que revisarlo. Cuando él llega y se va rápido, hay que revisarlo. ¿Y por qué hay personas que no nacieron en cuna de oro, pero lograron su clímax en la parte de su ser y por lo tanto profesionalmente y logran mantener el flujo constante de dinero? Porque en vez de juzgar y de señalar, ¿por qué no nos hacemos ese tipo de preguntas? Porque yo también tuve Sí. problemas de dinero. Si ya vieron que les dije, les acabo de decir que
tuve que sanar con relación a mi madre. Y esta vez ya no era tanto por el dinero, era porque era una sensación muy, muy triste para mí, vivir en ese drama. Nadie puede soportar vivir en drama 100 años. Totalmente. ¿Me Sabes entiendes? que Entonces, ahora que lo mencionas me pongo a pensar, a mí me gusta mucho la astrología, Hilary. ajá, Estudio un poco por mi cuenta y a veces, por ejemplo, cuando pasan cosas, no sé, se me fue la luz y tenía un en vivo, no, Mercurio retrógrado. Entonces, como que a veces culpamos a los tránsitos que estén pasando por el momento, a las energías, por las cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces ujú, podríamos decir que todo lo que sea creencias del dinero, de nuestra relación, de lo que pensamos, viene directamente de la madre o también, creo que mencionaste algo que puede ser por el momento de una emoción, de un cambio repentino, bueno, no sé, porque creo que decir no, o por ejemplo, mi madre fue muy exitosa, pero yo no lo soy. ujú. No, precisamente hay implicaciones sistémicas y hay unas que no son implicaciones, que son de nosotros, propias de nuestro mal conducirnos en la vida. O sea, no todo tiene que achacársele a un ancestro o a un papá o a una mamá. Pero debemos hacer primero esa revisión desde el enfoque sistémico, yo te estoy hablando, porque bueno, hay muchas personas que ya no hayan que hacer y dicen, bueno, me voy a ir a otro tipo de terapia y de repente se topan con esta terapia o con esta herramienta y logran entender, caramba, sí, de repente voy a hacer este movimiento aquí, voy a ver esto que no había visto antes y les resulta. Entonces quiere decir que sí había una implicación sistémica. O, por el contrario, dicen, ha sucedido que hay personas que están súper volando con el dinero, nunca les ha hecho falta el dinero, siempre ha estado ahí el dinero, pero igual tienen una mala relación con la madre. Ok. Ese caso también lo hay. Porque, por ejemplo, también hablando específicamente de relación con las madres, hay madres que son súper consentidoras, ¿no? Y lo que quieras y te alcahueteo y te doy, pero también es Sí, como malcriar. Entonces podríamos verlo como esa abundancia con el dinero, que lo despilfarro, que lo gasto, que no ahorro, sí, porque se me ha dado tanto en exceso que pues ya no lo valoro, ¿no? O sea, es como lo doy por hecho. exacto. Y es que es una relación equivalente a la madre. Claro, no siempre tiene que, como repito, no siempre tiene que haber una implicación sistémica. A veces logramos entender que no es una implicación sistémica. Miren esto, a veces logramos entender y ver que no es una implicación directa ni siquiera con mamá, sino con el sistema más arriba. Ujú. Porque ¿qué pasa? A veces nosotros, los de abajo, o sea, los descendientes, venimos a sanar una deuda que quedó pendiente en alguno de los ancestros. Y tú dirás, caramba, pero si yo no tuve la culpa, pero la información está. Eso lo podemos ver cuando hay guerras, cuando hay una persona migró, por decirte algo, y su familia estuvo en la guerra de Vietnam o en la guerra de cuando hubo la cuestión de las dictaduras en Chile. Eso tiene una información transgeneracional. Y el campo mórfico, que es el campo donde se mueve la información, y es un campo chismoso, porque no se guarda nada, así esté escondido, la cosa sale, Ujú. es donde está, ¿qué es el campo morfogenético? Es donde está la información transgeneracional de nuestro ADN, de toda la recopilación, porque otra mala o buena noticia, no lo sé, no somos seres individuales, o lo somos en un sentido, pero en otro no. ¿Por qué? Porque hay una interconexión con todo lo que nosotros fue antes de nosotros. Para Ok. nosotros poder venir, tuvieron que unirse dos ADN Ujú. diferentes.